Son las 7:31 en la mañana. Juan Carlos Moraima y Fernán en ruta Nueva Vida 97.7. Tenemos de invitada esta mañana a una joven puertorriqueña que está haciendo mucho desde las distintas plataformas para crear conciencia. Es una mujer que se atreve a hablar temas difíciles y por atreverse a hablar temas difíciles ha sido víctima, como nosotros que tenemos voces conservadoras, de un ataque irracional, porque aquellas que levantan la bandera de defensa de la mujer y de los derechos de la mujer, de la única manera en que defienden a una mujer es que piensen como ellas. Si es una mujer que piensa distinto a ellas, se convierte en un objeto de ataque. Y esta joven de nombre Elizabeth Torres, tal vez de Elizabeth Torres, ¿quién es esa, Juan? Si te digo, la que hace la premisa inarticulada, dice, ahora sé quién tiene tu invitada. Y la tenemos aquí en el estudio. Qué bueno, bienvenida. Bienvenida a Nueva Vida. Bendiciones. Saludos, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí llevando este mensaje que más que todo es un mensaje de amor. Me llamó la atención cuando se hizo el concurso Joyas Machistas, donde nosotros fuimos nominados como medio, ver tu nombre, ver el trabajo que haces. ¿Por qué te atacan? Bueno, para empezar, el ataque siempre viene a la par con la lucha. Cuando es una lucha digna, cuando es una lucha por el amor y la unión familiar, yo no sé por qué se ha invertido, ¿verdad?, el orden social, pero en esa inversión, pues tú te conviertes en un punto de ataque porque racionalmente tú llevas tus puntos claros sobre ciertos asuntos y eso se convierte como en un enemigo común para ciertos grupos específicos que tienen una agenda, pues ellos en común, pero en contra de, yo creo que del bienestar social. Cuando hablas, por ejemplo, y me gusta cuando tú hablas en contra de la perspectiva de género o aclaras lo que es la ideología de género y educas, tienes la ventaja, por decirlo de esa manera, en que no te pueden acusar de ser una mujer que se viste de religiosa o de cristiana, que andas con la Biblia debajo del brazo y por eso educas en contra de la ideología de género, porque tú no usas esos argumentos como nosotros, ¿verdad? Que como emisora cristiana yo personalmente pues sí levanto esa bandera a nivel personal. En el caso tuyo no, y los argumentos tuyos no tienen que ver necesariamente con Biblia o con cosas de los cristianos, pero estás en contra de la ideología de género y eres madre de una hija joven. ¿Qué te lleva a estar en contra de esa ideología? Pues mira, si enmarcamos esto dentro de lo que es el cristianismo, pues por alguna razón hay una gran resistencia a escuchar las voces de base cristiana. Para mí es incomprensible porque es un grupo muy amplio, es una voz fuerte, tienen una agenda muy importante social que debe ser reconocida independientemente de los credos y de los dogmas y de lo que sea, ¿verdad? De la idiosincrasia. Por mi parte, pues yo no soy una persona religiosa, si vamos a la definición, ¿verdad?, propia de lo que es eso. Pero sí tengo mucha fe, soy una persona de fe y creo en Dios. Y las cosas, como maestra de historia y como estudiosa de la historia, el desarrollo humano, ¿verdad?, hay cosas que sí funcionan y entre ellas hay asuntos que tradicionalmente pues se ponen como hacia el lado de la cristiandad, pero realmente son cosas filosóficas que sí funcionan. La unión familiar, el amor, el respeto. Y yo como estudiosa del derecho, pues sé que nuestra ley está anclada también en esa base cristiana que funciona. O sea, cuando las cosas se llevan en justa perspectiva y balance y son funcionales, tú ves que a través de los tiempos trascienden y se sostienen y se mantienen, pues hay algo que te está diciendo, caramba, esto funciona para la sociedad. Eso en la cuestión del cristianismo, ese es mi pensar. Tengo, ¿verdad?, mis discrepancias con algunas cuestiones institucionales y por eso pues yo no me considero una persona religiosa y ninguno de mis argumentos yo los anclo en la fe. Quiero, ¿verdad?, dejar eso claro. Yo los anclo en la ley porque nosotros todos somos iguales ante la ley. Y esa ley, aun cuando podemos ir muy atrás y decir que está anclada también en la cristiandad, pues esa ley es la que yo persigo y esa ley pues no ve colores, no ve condición física,
esa ley en la que yo creo, ¿verdad? El Estado de Derecho no ve dogmas, no ve credos, no ve nada de eso. Simplemente todos debemos tener los mismos derechos ante la ley, los cristianos entre ellos. Elizabeth, ¿te sostienes en que lo ocurrido en el verano del 19 fue obra de la izquierda y que probablemente la mayor parte del país no se dio cuenta? Totalmente. Mira, este asunto político que no lo podemos separar de la cuestión social, a mí me parece que esta izquierda que se ha organizado sobre todo desde el 2017, que bajo mis investigaciones eso es lo que yo he logrado identificar, porque es cuando llega a Puerto Rico la colectiva feminista en construcción, que es el ala más radical del feminismo en Puerto Rico, porque la colectiva existe en Latinoamérica. La colectiva feminista en construcción existe en toda Latinoamérica, pero llega a Puerto Rico en el 2017 atado al nacimiento o a la formación del movimiento Victoria Ciudadana. Esa misma izquierda fue la izquierda que asusó ciertas condiciones, que aprovechó ciertas condiciones que se estaban dando cuando esta cuestión del verano del 19 y utilizando sus tentáculos dentro de los medios, pues yo creo que verdad que crisparon al pueblo porque era un pueblo herido por muchas razones y que llevaron al derrocamiento de un gobierno elegido por el pueblo. Y para mí, verdad, este es mi juicio, un juicio muy racional, fue un zarpazo, un golpe, una agresión a nuestra propia Constitución. Entonces, no podemos sacar la Constitución para defender unas cosas y engavetarlas para otras, porque la Constitución es el Estado de Derecho. Exacto. Eso es lo que debemos respetar todos, porque eso es lo que le da garantía y voz a todos los grupos, sin importar las diferencias de ideología. ¿Se mezcla el interés político del que estás hablando con ideología de género? ¿Es una mezcla donde cada cosa, cada parte sirve a un propósito final? En tus análisis, en tus investigaciones, ¿te has dado cuenta de que hay una perfecta conexión de una cosa con otra y las organizaciones que los representan? Definitivamente. Cuando yo pasé lupa sobre ciertos aspectos de la creación del movimiento Victoria Ciudadana, yo me di cuenta que esto está anclado en una cuestión histórica del Foro de Sao Paulo, que ustedes saben que ese video mío ya tiene entre todas las plataformas 1 millón de views, porque ha causado mucho revuelo que detrás de todos estos grupos, de todos estos fragmentos sociales nuevos, o sea, esta gente ha generado nuevos problemas que nosotros no teníamos, que estaban latentes, ¿verdad? Esta cuestión de las fricciones del género sí han existido, pero existen porque desde la propia universidad se fomenta esa fragmentación y esa división social entre hombres y mujeres, o sea, entre jóvenes y mayores, y todo eso está atado a una agenda latinoamericana. ¿La cátedra, la universidad, intencionalmente ha sido copada para disipular a nuestros jóvenes con la ideología y con el pensamiento político? De eso no tienes duda. Ninguna, o sea, porque lo viví bajo experiencia. Eso está estipulado y quien lo niegue es que está negando la realidad. Porque yo he estudiado, por ejemplo, lo que ha sucedido a nivel internacional, en el mundo occidental particularmente. Y yo me he dado cuenta, como muchos otros eruditos y personas, no soy la única, ¿verdad? Uh-huh. Que ha habido dentro de esa agenda de la que yo les hablo, que llega a España a través de Unidas Podemos, es una agenda común, pero es una agenda que nace en Latinoamérica, que nace por voz de Lula da Silva en Brasil y por Fidel Castro. Esto es un dato histórico, esto no es que me lo invento yo. Y llega con Iglesias, llega a España porque Iglesias estaba financiado por grupos chavistas y también por grupos extremistas de Irán. Entonces, yo me di cuenta que en el mundo occidental, ¿cómo ellos lo logran? ¿Cuáles son los mecanismos? Que fue lo que yo discutí con Agustín Laje el otro día. Uh-huh. Los mecanismos son la academia, uh-huh. Entiéndase las universidades privadas, públicas, porque ahora yo estudio una universidad privada por primera vez y me di cuenta que aunque es de base cristiana, él está muy lejos de lo que es el cristianismo, lamentablemente. Uh-huh. Qué pena que me esté embrollando, ¿verdad?, para estar en una institución que no sigue sus preceptos, qué pena. Wow. Pero así es. Y en los medios, ellos se ubican en la política, por eso llega Iglesias al poder, por eso Alexandra Lúgaro quiere llegar al poder. ¿Por qué? ¿Por qué buscan el poder? Mucha gente dice, es que es narcisismo, es que es prepotencia, es que son caprichos. Bueno, hay algo de eso ahí,
pero sobre todas las cosas es para desde el poder empujar estas agendas de fragmentación, de tribalismo, de involución. Y entonces, pues en ese sentido, pues ellos copan estos espacios para poder adoctrinar, porque recuerda, esto es más complejo de lo que parece, pero históricamente la cuestión es ir adoctrinando a las nuevas generaciones basadas en la fragmentación social, en los roces sociales, para que llegue un líder que venga a rescatar estos grupos. Eventualmente, fíjate que a lo mejor nosotros, a nuestra edad, aunque somos jóvenes, no le vamos a dar el voto a estas personas, porque somos personas que analizamos. Pero las nuevas generaciones que son más emocionales, tú ves cómo se comportan en las redes, tú ves cómo te atacan, tú ves esa cuestión del Nuevo Día, como el Nuevo Día, el principal periódico en Puerto Rico, que aunque está muriendo poquito a poco por voces como la mía y otras voces también, le dan espacio a este tipo de personas para que te buleen, para que se mofen. Exacto. ¿De quiénes? De la voz disidente, de la voz que va en contra de todo esto y que está revelando y descorriendo todos esos velos y esas cortinas detrás de las cuales ellos se esconden. Pero entonces la mujer en Puerto Rico y los grupos homosexuales, por ejemplo, son rehenes de estas agendas. A ellos no les interesa realmente las causas de los grupos. Mira, no podemos tampoco generalizar. Yo sí sé que hay personas que genuinamente creen que este es el camino y el curso a seguir. O sea, dentro de la comunidad LGBT, que yo tengo muchísimas personas que alimentan y nutren también mi conocimiento en ese sentido, están en contra de todo esto. O sea, son seguidores de mi página porque ellos entienden que estos grupos radicales utilizan la máscara de la justicia social. Eso es lo que está pasando. O sea, cuando yo me dirijo a estos grupos, son unos grupos radicales que se apropian del discurso del feminismo, del discurso de la comunidad LGBT, trans y todo lo relacionado a ello, que se apropian del discurso de los estudiantes oprimidos por el Estado, que se apropian de los discursos de los trabajadores oprimidos por el Estado. Y entonces, ¿ves lo que te digo? Hay grupos que están bien conscientes de que es una agenda política de izquierda, marxista, contra capitalismo y contra anti-yanqui, pero hay grupos que no, hay grupos que están convencidos de que esto es lo correcto. Y en ese sentido, el artistaje, ¿cómo se inserta ahí? Sí. ¿Y cómo puede ser rehén o víctima? Los artistas, o sea, ¿saben lo que están haciendo? Claro que sí, claro que sí, los artistas sí, porque hay una élite intelectual detrás de esto, o sea, no podemos dejar pasar por alto que estas personas lo están haciendo así a lo loco, no, es que hay una élite organizada que es la que controla esto. ¿Cuál es esa élite? Pues lo que vengo diciendo, personas importantes en los medios, personas importantes en las redes, personas importantes en la academia, artistas, Residente Calle 13, Bad Bunny, Ricky Martin, estas voces se unen. Fíjate tú qué cómico ahora que traes esta cuestión de los artistas, porque mira, es que si tú lo ves y lo analizas desde el punto de vista histórico, dime que no estamos frente al fascismo, frente al nazismo. Es que eso es lo que yo veo, es exactamente lo mismo. Himnos, odio, es una secta, ¿verdad? Tienes este líder, los demás te siguen y tú con unas gringolas que tú no vas a ver para ningún lado. Exacto. Tú ves cómo se comportan, o sea, cero respeto, este es el norte, este es el ideal, tú me sigues, y si yo me lanzo por el cliff, ¿verdad? Por el farallón, por ahí te vas tú conmigo, porque allá abajo hay oro allá abajo, y tú te vas conmigo, o sea, es una locura total, y los artistas son parte de esta locura. Tengo una pregunta, y es que en tiempos antiguos veíamos que la gente que se le llama gente mala eran los que atropellaban, mataban, pero hay gente buena, lo dijo Martin Luther King, hay gente buena que con su indiferencia no están haciendo actos buenos. ¿Qué mensaje tú puedes llevarle a estas personas? Porque duele la indiferencia de la gente buena, que quizás en algún momento, Elizabeth, no sé si te has sentido solita en el proceso, no sé si has mirado para el lado y has dicho, ¿dónde están los que se supone que levanten la voz? ¿Qué mensaje tú tienes para enviarle? Porque son mucha la gente buena que está en silencio. Sí, pues mira, ahora mirando en retrospectiva, noto que toda mi vida, que ha sido una lucha constante contra todo tipo de opresión, pero no la opresión que viene del Estado, no, la opresión individual, cómo ciertos individuos utilizan el poder para aplastar a otros. Yo he llevado una lucha constante y siempre
he pensado, ¿verdad?, que el que me quiera seguir, bienvenido es. Ok. Pero en esta lucha, en esta particular que es contra la ideología de género, sin estar en contra de la libertad individual, o sea, porque ese no es el mensaje es no me impongas lo que tú no quieres que yo te imponga, porque si la iglesia no puede imponerse en las escuelas, y yo que fui maestra lo sé, ¿por qué vamos a permitir que otras ideologías entren? Es más, ¿por qué estamos permitiendo que desde las universidades, verdad, se le dé voz a políticos, por ejemplo? ¿Sabes? Yo en mi universidad hay cursos que no los puedo tomar porque quien los da es Ana Irma Rivera Lacén. Quien los da es Aníbal Acevedo Vilá, que yo he sido muy crítica de él, no por la cuestión política, sino porque son propulsores de la ideología de género. Estoy vigilando de cerca a Pierluisi, o sea, porque para mí, yo soy estadista, todo el mundo lo sabe, pero por encima de eso están los valores. O sea, para mí eso es fundamental. Volviendo a tu pregunta, y en todo esto que he dicho, cuando yo empecé esto, que todo el mundo o la mayoría de la gente sabe cómo fue que esto inició, ahora es que yo entiendo el propósito. Ahora es que yo sé por qué es que yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y cuando yo empecé mi página, yo dije en mi primer video, yo no sé si esto lo van a ver 200 personas o 200,000, yo no sé. Pero yo voy a hacer mi parte, yo voy a hacer lo que me toca. Pueden tratar de manchar la lucha, pueden hacer lo que quieran, yo estoy acostumbrada, pueden decir de mí lo que quieran, como en efecto han hecho. Me han pasado por todos los crisoles habidos y por haber, y aquí estoy, aquí estaré. Y sigue creciendo, ¿verdad? La gente que se une, mírame donde estoy hoy, ¿verdad? En una emisora de base de fe, y gracias por eso. Para mí todos los foros son importantes. Y yo me he dado cuenta que esa gente de la que tú me hablas está despertando, porque hay voces desde todos los ángulos levantándose. Fíjate tú, Joan Rodríguez Bebe, que ella es todo lo opuesto a mí en muchos aspectos, sin embargo en estamos hablando el mismo idioma. Y yo creo que esto es un problema que nos afecta a todos. Y no tengo que decir ni todos, todas y todas, porque eso es un disparate. A todos los seres humanos, a todas las personas, ¿verdad? Así que yo creo que este despertar, y hago este llamado, es importante, y en esto la iglesia juega un papel fundamental, porque es la iglesia la que quieren silenciar. Estos grupos quieren arrancar de raíz las instituciones que funcionan y van contra la iglesia, contra la familia y contra el Estado. Así que yo creo que es hora de despertar. Como yo le digo a la gente, mira, cuando me vengan a atacar, usted con mucho respeto, dígale, ¿dónde está la evidencia? Pida la evidencia, mira, más respeto. No te gusta la página, vete a otro lugar. O sea, tenemos que combatir todo esto. Elizabeth, en una conversación que tuve contigo, me pareció fascinante un punto en el que tú dices que el colectivo feminista está utilizando exactamente todas las herramientas que el machismo utiliza de maltrato, intimidación, control. Me gustaría que le explicara a los oyentes esa parte de tu análisis, con que estas mujeres feministas critican al hombre al máximo, pero utilizan exactamente todas las herramientas de un hombre machista, pero del lado de ellas, hacia las mujeres que tienen voces distintas como tú, y hacia los hombres también. Correcto, mira, yo siempre le digo a la gente que yo fui víctima de violencia doméstica. Yo lo viví de una forma bien severa. Es un problema bien triste. Yo era bien nena, ¿verdad?, en aquel entonces. Y es bien fuerte dar esa lucha. Por eso también yo me levanto en contra de estos grupos, porque se comportan justamente, tienen las mismas características de un agresor o de una agresora cualquiera. Claro, hablamos de los hombres agresores porque ciertamente la estadística es clara. Son más los hombres que agreden a las mujeres que las mujeres a los hombres. Pero claro, las agresiones hay que definirlas, porque las mujeres agreden de muchas formas. Pero en ese sentido, esta cuestión de la persecución, de tratar de aislarte, de difamarte, de perseguirte, de lastimarte, de lastimar a tus hijos, porque te lastiman a ti, lastiman a tu familia entera. Eso lo hace un hombre machista. Eso lo hace un hombre machista. Y eso lo hacen ellas también. Claro que sí. Entonces yo me siento que tengo muchos hombres machistas detrás de mí cada vez que vienen a mis redes a tratar de lastimarme, y son mujeres. Son mujeres. O sea que ahí es donde yo utilizo ese argumento fabuloso que ellas usan, que me dicen el género no tiene nada que ver, el género no define. Y yo, cuando se trata de la violencia, eso es así. La violencia no tiene género, ¿verdad? Este fue mi último argumento. Yo creo que a ella lo más que le molesta de mí es, número 1, que soy mujer. Número 2, que soy racional. No soy emocional para estas cosas. Número 3, que hablo con firmeza,
que utilizo correctamente los conceptos, aunque a algunas personas les pueda parecer fuerte. Esto no son luchas blandas, o sea, esto no se puede llevar desde la paciencia y la tolerancia, porque eso es lo que ellos buscan, lo ven como debilidad, lamentablemente, y así no se combate. Y número 3, porque yo soy víctima, fui víctima, porque no soy víctima ya, ni soy víctima de nada. ¿Verdad? Uno decide si es víctima o no. Porque yo lo viví y porque las reconozco, es que las veo de lejos. O sea, yo he estado en estas marchas. Yo fui a una marcha y lo cuento porque es una anécdota. Por eso te digo, yo hablo desde adentro. Soy mujer, fui víctima de violencia doméstica. Hay un hombre inocente preso precisamente porque las leyes lo que hacen es perseguir a los hombres injustamente. La mujer por ser mujer va a los tribunales y lo sé como estudiante de derecho y prevalece fácilmente. Se le cree A tu hijo, a tu hijo y a los hijos de todo el mundo están en riesgo. Están en riesgo ante la ley. Por ser hombres. Por ser hombres. Ya, la genitalia, que ellas dicen que no define, sí define ciertas cosas. Exacto. Claro que sí. Los hombres están en desventaja. Ya las mujeres tienen que parar con el discursito de que nosotros no tenemos oportunidad, pero ¿quién te dijo a ti eso? Pero si yo puedo llegar a donde yo quiera. Exacto. A mí ningún hombre me detiene para yo llegar a donde yo quiera. Ninguno. Eso está en ti, esto es algo individual. Ni el sistema, ni la universidad. Claro que no, ¿qué nada. sistema? ¿Qué sistema? Se llaman mujeres dentro del gobierno. O sea, ¿por qué seguimos con esta retórica de la victimización? Exacto. ¿Por qué le estamos enseñando a nuestras hijas que son víctimas? Es más, te digo más, los hombres se sienten más intimidados cada día más. Claro. Si vas a que esto les pasa, mira, vas a un mall y no hay estacionamiento, y te vas detrás de esta señora o de esta muchacha que sale con una bolsa porque va para su carro y tú te vas detrás de ella y tú eres hombre. ¿Qué tú piensas? Terrible. ¿Qué tú piensas? Sí. Tú dices, espérate, déjame no seguirla, no vaya a ser que piense que la estoy siguiendo por ver, quién sabe. Para Entonces, asaltarla, sí. ¿cómo se puede vivir así? Es así. Los hombres están intimidados. Mira, yo estudio Derecho en todos los salones. Yo creo que hay 5 hombres, todos los demás son mujeres de out of 25, de 25 que somos. O sea, basta ya. Yo estoy clara de que las luchas feministas son importantes, pero en todas las oleadas, y esta es la tercera, siempre ha habido estos grupos radicales que van en contra de las mujeres, que lo que buscamos es la verdadera igualdad. Yo tengo un hijo y una hija, pues yo quiero lo mismo para los dos. Exacto. Yo no quiero que mi hijo sienta que si sale con una mujer una noche y ella le da indicios de que quiere estar con él, mira, llévame a tu casa, y la lleva a su casa, ¿verdad? Y entonces él entiende que por las señales de la noche, pues mira, ella quiere algo, sí, dame un vinito, la tipa se le abalanza, la señora, la muchacha, lo que quieran llamarle, porque es que a mí estos conceptos estas cosas de verdad me apasionan. La muchacha se le abalanza, él entiende que eso es un sí, y sucede lo que sucede, ¿verdad? Esto en ¿verdad? Fuera del marco cristiano, que sé que hay unos valores, pero hablando cotidianamente, de repente él es acusado por agresión sexual. Eso pasa en España todo el tiempo. Wow. Y la carga de la prueba, ¿sabes quién la tiene? El hombre. El hombre es culpable, tiene que mostrar su inocencia. O sea, esto es tan terrible. El hombre está viviendo un tiempo que se tiene que cuidar más. Bueno, mira, en Estados Unidos nada más. Los hombres que quieren hablar de este tema, que le llaman mansplaining, tienen que usar seudónimos para poder escribir con respecto a estos temas. Mi última pregunta, porque sé que se está acabando el tiempo, tienes muchas capacidades para hacer cantidad de cosas. ¿Por qué te metes en estos líos tan complicados? Ay, sí, ¿verdad? ¿Qué te mueve? Es la pregunta. Pero imagínate, mis hijos y la familia, ¿quién los va a rescatar? O sea, mira, dentro del marco de la fe, Dios necesita soldados, y fuera de la fe, la sociedad necesita soldados. O sea, por donde quiera que tú lo miras, hacen falta soldados preparados y mujeres con valor, porque esto es una lucha que tiene que estar anclada en las mujeres sin excluir a los hombres, claro está. Pero las mujeres somos las que tenemos esas voces para dar a respetar la sociedad igualitaria en la que debemos todos creer. Wow. Mis respetos por el trabajo que tú haces, mi admiración como mujer joven puertorriqueña que se atreve a hablar y que usa argumentos inteligentes para sostener sus ideas y que enfrenta el ataque de los medios, de la prensa, del colectivo feminista, y no te callan, no te intimidan. A mí me parece que ahí hay mucha valentía y mucho valor. Me comprometo a cubrirte en oración, ¿verdad? Como hombre cristiano, nosotros como medio cristiano, porque creo que tus voces, las voces como la tuya, son necesarias en este país también. Y en este sentido todos tenemos que hacer un frente común, porque si nuestras posturas a un grupo
pequeño les molesta, pero si le permitimos a ese grupo pequeño y nos quedamos callados, literalmente ese grupo pequeño lo controlaría absolutamente todo. Son minoría. Y acallarían Ellos nuestras son voces minoría. de manera total. Sí. Así que tus redes te consiguen como en las redes. Gracias, sí. Primero que todo, a ustedes también, yo los admiro mucho por su labor. Gracias. Me pueden conseguir a través de todas las redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. La página de Instagram la estoy poniendo al día ahora, bajo la premisa inarticulada. En Twitter, la premisa Eli. Ahí yo lo que hago es más crítica política, pero yo prefiero que me sigan en Facebook, que toco otros temas. Quiero decirle a todos los que me están escuchando, estadistas que me escuchan, yo sé cuáles son tus ideologías, pero necesitamos personas como Joan Rodríguez Bebe para que adelanten agendas tan importantes como lo es la agenda política, que es la agenda social. Excelente. Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. A ustedes por la oportunidad. En Ruta Nueva Vida 97.7.